Centro Asturiano de Madrid, y creo que nunca más procedente porque la inmensa mayoría de las caras no son asiduos. No obstante, todo el que quiera puede ser socio, es muy fácil y baratito. Serán todos bien acogidos, además, como tiene cada buena persona, mucho mejor. Y en esta casa es la más antigua, es la casa regional decana en el mundo, no solo en España. Vamos a cumplir los próximos años que cumplimos son 136, es decir, que tiene un recorrido largo y siempre manteniendo el mismo talante de apertura a todas las personas de bien, insisto, y amantes de la cultura. Es una casa comprometida con la cultura, aquí hay muchos actos, empezando por los lunes musicales, martes de la poesía, los miércoles y jueves normalmente conferencias, en fin. Una actividad intensa que los socios no tienen tiempo para asistir a todas, porque claro, de vez en cuando la vida obliga a hacer otras cosas. Pero la verdad es que el contenido del Centro Asturiano es importante y de alto valor. No vale cualquier cosa, pero hay que tener conferenciantes de prestigio. Naturalmente hay alguno que llega nuevo y también hay que darle acogida porque resulta que a lo mejor ahí está el gran valor. Bueno, quiero transmitir el saludo de nuestro presidente, que por motivos profesionales es joven y tiene que estar en activo, porque si no nos paralizamos todos. El saludo de nuestro presidente, lo primero al autor del libro, a sus invitados, que creo que son todos, o por la inmensa mayoría, todos invitados del autor, pues el saludo de nuestro presidente, don Valentín Martínez Otero. Comenzamos una semana bastante intensa, bueno, ya como lo he dicho, intensas son todas, pero tenemos lo que es la Semana Grande y empezamos el próximo sábado con el Día del Niño en la finca. Tenemos una finca grande, no sé si alguien la ha conocido, si no, vale la pena conocerla. Una finca de más de 17 hectáreas, hay 10 canchas de fútbol sala, otras tantas de tenis, hay 3 piscinas, en fin, un buen restaurante con capacidad para 300 comensales. Y allí el próximo sábado tenemos el Día del Niño. El domingo es el día de la Xana y las Xaninas. Supongo que lo de Xana le suena a la inmensa mayoría. Xana es nuestra diosa de la belleza, es la figura femenina mitológica de Asturias por antonomasia. Se nombra Xana y Xaninas y por la tarde, a los postres de la comida, porque hay una comida a continuación de la programación de las Xana y Xaninas, se entrega la adopción de asturiano adoptivo a un señor que es mexicano, que vive en Madrid, que es socio de esta casa y muy participativo en la casa, y creemos que se merece ese galardón. Luego aquí tenemos toda la semana actos musicales, y el domingo día 25 es una de las fiestas grandes. Volvemos a la Quinta Asturias, a la finca, el Día del Bollo. Allí los socios todos tienen 2 botellas de vino y 2 bollos. Y los no socios pagan una pequeña entrada, que creo que son 5 euros, y tendrán una botellita de vino y un bollo. Quiere decirse que nadie pasa sed ni hambre. Y bueno, realmente hoy aquí no nos trae la Quinta Asturias, nos trae el acto de la presentación del libro de Jaime Alonso Arce, que ha presentado aquí, ¿cuánto tiempo? ¿Hace un año ya? Hace un año y un par de meses, sí. Autor de Lara, una novela muy bonita relacionada pues, con el mundo de la minería. Y hoy nos va a presentar un libro del que yo no voy a hablar porque no he tenido la dicha de leerlo, pero lo voy a ver, terminazo, pero lo voy a leer. Y está basado en un hecho real, según me han contado. Pero yo no voy a hablar de ello porque como realmente quien sabe es el que lo escribió y las personas que están invitadas para hablar también del libro,
Pues sin más, voy a ceder la palabra al autor para que nos ilustre y seguro que nos va a... Ya he visto que se han comprado muchos libros, que por lo menos se han firmado muchos libros. Y eso es una buena señal. Y seguramente los que no lo han hecho, cuando acaben, cuando escuchen todas las explicaciones que nos va a dar, se van a animar y lo van a comprar todos. Bienvenidos, muchas gracias y cedo la palabra al autor. Hola, buenas tardes, muchas gracias y mi agradecimiento especial por estar aquí con la calorina que hace ahí fuera. Entonces tiene un mérito significativo y mi agradecimiento también se extiende de manera significativa al Centro de Asturias, o sea, este tipo de actividades culturales de apoyo a la cultura más general son importantes, nos animan a todos los que intentamos hacer algo y son fantásticas, ¿no? Hablando un poco de la logística de esta presentación, la tenemos organizada de manera que inicialmente yo voy a hacer una pequeña descripción de la novela y a continuación voy a ceder la palabra a dos personas, puesto que es una novela que tiene como base experiencias personales, pues a la persona que ha vivido esas experiencias, que es mi sobrino Armel Nia, y puesto que es una novela, para que José Carlos Delgado nos hable desde el aspecto de la construcción de la ficción con esos datos, ¿no? Tras ello, pues volveré a intervenir unos minutos finales y si hay alguna pregunta, que todo es posible, pues la solucionaremos, ¿no? Los que aguanten hasta el final, si no me equivoco, se abren esas puertas y tenemos unas botellas de sed de pinchos. Y el aire acondicionado aquí sigue siendo estupendo. Allí mejor que aquí. Bueno, pero aquí también llega. Entonces, pues lo he dicho, bienvenidos a la presentación en sociedad de un libro que se titula En sé, las señales del destino. Y yo lo primero que tengo que explicar es que no voy a explicar qué significa en sé. Eso se lo voy a dejar a la persona que lo ha bautizado, que él verá si lo quiere comentar o no, y que se lo compre. Esto, teniendo en cuenta que aquí de lo que se trata es de que se compre el libro, pero sobre todo es de que se lea el libro, ¿no? El acto de escribir es algo el hecho de escribir es algo que incluye desde el momento en el que uno tiene una idea y empieza a documentarse sobre ello, hasta el momento en el que algunas personas leen el fruto final. No se escribe para dejar las cosas desde mi punto de vista, para dejarlas en el cajón, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es el libro que es una novela. Es decir, es ficción, toda ficción tiene que ser verosímil, está anclada buena parte de la ficción está anclada en datos de la realidad. Es ficción que cuenta el viaje de un inmigrante camerunés desde Douala hasta la costa del Mediterráneo. Si uno se va a Google Maps, se encuentra que Douala está en Camerún, está en el Golfo de Guinea. La distancia, según Google Maps, que imagino que supone que hay muchas autopistas, es de 6.000 kilómetros hasta la costa. El tiempo de vuelo sería de 9 horas, es decir, está lejos. Es un país que está lejos y con todos los datos que no se puede imaginar, ¿no? Es un país de unos 25 millones de habitantes, según la Wikipedia, no es un tema muy científico, pero es un dato, y es un país muy variado. Además dice que es como la pequeña África, porque tiene de todo, ¿no? ¿Y por qué habla uno de ese tema? Pues porque yo llevo unos años intentando escribir, y de hecho intentando escribir novela, y porque pues una sobrina mía hace unos años pues acabó casándose con un señor que había hecho un viaje, que había hecho ese viaje, ¿no? Entonces me llamó la atención la dureza del viaje, me llamó la atención lo desconocido del viaje. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver a los inmigrantes que vemos aquí, pero los inmigrantes que vemos aquí, aunque sea una obviedad, están aquí, han llegado. Los telediarios que vemos de gente en las vallas, en Melilla o lo que sea, la gente ha tenido que llegar allí y no ha llegado desde sitios que están cercanos. Es decir, hay toda una odisea detrás, toda una odisea. Esto que tenía una oportunidad de oro, cuando se lo pregunté si él me lo contaba, pues de
de utilizarla, ¿no? El objetivo era y es escribir ficción, con lo cual, pues ahora busqué datos en otros sitios, leí los libros de testimonio y con todo eso, como otras veces he hecho, uno pone los datos encima de la mesa y va dibujando los personajes que puede y contando las historias que puede. Con lo cual, al final, es una ficción en la cual, si uno la disecciona, se encuentran muchas historias auténticas. Pero pueden haber sido más o menos fuertes, más o menos diferentes, están adjudicadas las experiencias a personas diferentes, las personas pueden tener caracteres y maneras de ser diferentes, es decir, se ha construido la ficción, ¿no? Se trataba de poner a los personajes a viajar desde Douala hacia el norte, y desde el Douala hacia el norte cruzan Nigeria, cruzan Níger, cruzan Argelia, cruzan Marruecos, cruzan desierto, cruzan todo tipo de circunstancias, o sea, viven, se enfrentan a todo tipo de circunstancias personales que van desde trata de blancas hasta gente que quiere triunfar en el fútbol, son muy variadas, ¿no? Pero todos hacen ese viaje porque quieren algo muy sencillo, que es una vida mejor. Entonces es la ficción sobre el viaje, sobre el camino, y con el objetivo, que ya los lectores dirán si se ha conseguido o no, de que las anécdotas, las experiencias concretas, las vivencias concretas, en determinado momento dejen paso a sentimientos, a emociones, a entendimiento, ¿no? Es decir, que la experiencia no sirva para transmitir cercanía a las personas, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista de contar la historia de esa manera, es porque se explica la presencia de estas dos personas, gracias, a las que le he pedido ayuda, ¿no? Entonces, Armel Nia hizo ese viaje de 2 años y 10 meses, pasó por los lugares por los que se pasa la novela, o casi todos ellos, en algún momento me los he inventado. Las vivencias, pues algunas son suyas, algunas de las suyas las tienen otras personas. Las novias son las que hemos encontrado por el camino, pero no son las suyas. En cualquier caso, lo que quiero decir es que cuando alguien te cuenta algo y te dice, y ahora con esto construye un cuento o una historia, eso implica una generosidad del que lo hace importante y que yo agradezco, porque he intentado escribir el libro de manera que continuidad, pero el peligro obviamente es que se juegue, que se trivialice, que se constituya en anécdota lo que es una experiencia dura, ¿no? Entonces, el hecho de permitirme utilizar sus experiencias es muy de agradecer. Armel ha vivido ahí, ha hecho ese viaje, me lo ha contado y luego no se ha leído el libro. Entonces, no es obligatorio leerse el libro, es más importante lo que vives que lo que lees, es más importante la vida. Y estoy seguro que, pero simplemente que, o sea, él no se lo ha leído y su mujer, mi sobrina, se lo leyó, excepto los capítulos que ya no se animó a leer, ¿no? Por esa mezcla de ficción basada en hechos reales, ¿no? Entonces, a Armel lo que le pediré luego a continuación es que hable sobre, es que se olvide de la novela y hable sobre su experiencia en ese viaje. Y en cualquier caso, yo con eso quería escribir ficción. Quería escribir ficción y por más que lleve años escribiendo, son muy poquitos años, y soy novato. He dado la lata a muchos amigos y algunos de ellos están aquí entregándoles el libro diciendo, dime qué opinas, pero como me digas que está demasiado mal me desanimo, y como me digas que está demasiado bien no me ayudas, pero tú dime qué opinas, libre. Entonces ese es un papel muy complicado, ¿no? Entre esos amigos hay uno que es José Carlos Bragado, que ha tenido una paciencia y un papel ejemplares y que también agradezco, porque lo dicho, ese aspecto, esa manera de actuar
es complicada y él la ha hecho de una manera fantástica, ¿no? José Carlos y yo fuimos compañeros de estudios universitarios anteayer. Los dos pasamos por diferentes instituciones bancarias y hemos sobrevivido a ellas con aceptable dignidad. Y finalizado ese pequeño viaje por ese pequeño trámite de la banca de unos cuantos años, pues las aficiones personales se impusieron. Y la afición de él también era una afición literaria, enfocada no solo a la creación, sino también al análisis, al entendimiento y al conocimiento, con lo cual esa capacidad de análisis que manifiesta a veces en su bitácora del escribidor, que es como se llama en la web donde escribe, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces ha tenido la paciencia de leer sucesivas versiones del texto, de darme sus opiniones y de manejar ese equilibrio difícil entre ser objetivo y no desanimado. Y esa es la perspectiva del libro, y ese es el motivo por el que he pedido a estos dos colegas que me echen una mano, con lo cual, si os parece, cedo la palabra aquí a Mel, y además de la palabra, el micrófono, si no se me cae por el camino, y te escuchamos. Bueno, lo primero, dar buenas tardes a todos, ¿no? Y muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Por brindarnos esta oportunidad de poder compartir y convivir juntos este rato. Y también dar las gracias a tío Jaime. Le voy a llamar tío Jaime y no os asustéis. Es que les llamo, eso viene un poquito de nuestra cultura. Yo soy Banungar, Banuneque, del oeste de Camerún, del pueblo Mabelema, y en nuestra cultura, cuando dos personas se casan, no son solamente las dos personas que se casan. Cuando dos personas se casan también todo lo que traen consigo. Las familias, las costumbres, los pueblos, la etnia, ¿sí? Se casa todo lo que trae cada uno. Entonces, en nuestra cultura, una vez que dos personas se hayan casado, forman una sola familia. Es decir, los padres y los hermanos de mi mujer son mis padres y hermanos. Aquí llamáis hermanos políticos o sobrino político, nosotros no, son hermanos. Igual, si la recíproca también es verdad. Por eso, los padres de mi mujer son mis padres, sus tíos son mis tíos y tías, y sus hermanos y primos son también mis hermanos y primos. Y es desde esa realidad, ¿no? esta cultura, esta raíz, que yo le llamo tío Jaime, ¿no? Y bueno, decía que darle las gracias a él, ¿no? Y sobre todo felicitarle, porque como él bien lo ha detallado, no ha sido una tarea fácil, ¿no? Sobre todo que tampoco ha sido fácil conseguir que yo acceda a que él escriba, ¿no? Porque yo siempre me he negado a escribir mi experiencia, porque no me gusta, y mi miedo es que se manipule y que se le quita sentido, ¿no? Porque es mi vida y yo no estoy de acuerdo con que se juega con ello, ¿no? Yo muchas veces siempre he preferido compartir, decir, de cara a cara, disfrutando del momento, y siempre me he negado en dejar que se escriba sobre mi historia. Pero bueno, me lo pedía mi tío. ¿Cómo podía negárselo, no? Y no solo después de acceder a que recogemos juntos este camino que ha terminado en este libro que hoy tenéis en la mano, ¿no? Yo estoy también muy contento porque no lo he leído, como él bien lo ha dicho y lo confieso, pero mi mujer lo ha leído y me iba devolviendo lo que ella leía, con lo que me he dado cuenta que a pesar de que sea una novela y por entonces una ficción, tío Jaime ha sabido preservar lo fondo, ¿no? Lo esencial, es decir, lo que para mí es sagrado, que es todo el sentimiento, toda la enseñanza o toda la evidencia, ¿no? que yo guardo celosamente, ¿no? Y me he dado cuenta que él lo ha guardado a pesar de que lo haya atribuido, aunque es cierto que la novela no ha sido un momento, un recorrido muy, muy bonito, pero también de alguna tensión, ¿no? Porque él lo ha dicho, cuando
Mi mujer lo leyó, la primera respuesta que me dio mi mujer era como, pero a ver, tantas mujeres ha tenido en el camino. A ver, o sea, que no son mías, es una novela. Y total que tuvimos que llamar al tío Jaime para que él diga que esa parte no se lo había contado yo. Y también otros momentos muy bonitos, ¿no? Fue que esta novela nos ayudó a mí, sobre todo, ¿no? a revivir este camino que había hecho, ¿no? Me acuerdo que junto con tío Jaime y mi mujer hemos tenido momentos de risa, pero también momentos de lágrimas, ¿no? Cuando pasábamos por las distintas situaciones según la dureza, ¿no? de la etapa. Y cuando, para mí, el momento más culminante de este camino que hoy se desemboca en este libro, ¿no? En esta novela, ha sido cuando tío Jaime me llamó para preguntarme, oye, Amel, ¿qué título le pondrías a este libro, a esta novela? Y claro, yo pensaba que bastaba con contar mi experiencia, no sabía que iba a tener más cosas que aportar, ¿no? Pero me ayudó mucho porque yo nunca me había planteado, una tal pregunta, ¿no? Y esta pregunta no quise responderla desde la imaginación, ¿no? Sino que quise que fuera una respuesta que viene del más hondo, ¿no? Porque es lo que ha sido este camino para mí, ¿no? Ha sido un camino que ha ayudado a que mi persona crezca, ha ayudado a que mi persona madure, ha ayudado a que mi persona como que sea distinta de la persona que salió de mi tierra, ¿no? Mi madre muchas veces me lo dice, que tiene la sensación de que han cambiado a su hijo en el camino, porque parece que no reacciona igual que cuando salía de mi tierra. Y total que lo que hice fue volver otra vez a recoger todo mi camino, ¿no? Todo este camino que había hecho. Y un momento me di cuenta, y es lo más bonito, ¿no? que esta novela me ha aportado, ¿no? Es que me di cuenta que un momento muy importante de mi camino fue, ¿cómo puedo decir?, el desierto, cuando una etapa en la que voy de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Es decir, mi mujer dice que es un momento de muerte y resurrección, ¿no? Pero bueno, prefiero no usar esta palabra, así que voy de una cierta manera de la vida a la muerte y el Señor me trae de vuelta de la muerte a la vida. Y eso es cuando caigo muerto en el desierto y despierto en un campo de militares indígenas de Níger. Y estos militares me llevan de vuelta en una estación de autobuses en Agadez, y estando ahí, pues pasa en mí una cosa tremenda, ¿no? Los primeros días no quiero dormir, no quiero cerrar los ojos, porque tengo miedo de no volver a abrirlos. Es decir, caigo de sueño, no voy a dormir. Todos mis amigos se duermen, pero yo lucho para no cerrar los ojos, por el miedo a no volver a abrirlos. Y eso dura no sé cuántos días, pero de repente, sin conscientemente quererlo, empiezo a desear, ¿no? A querer imaginar cuál es la cara, cómo podría ser el rostro de aquellos tuareg que me salvaron en este desierto, de aquellos tuareg que me encontraron muerto y consiguieron traerme de vuelta a la vida, ¿no? Y así, sin querer, mi mente empezó a querer imaginar el rostro de estos tuareg, cómo podrían ser, a qué se podrían parecerse, ¿no? Y claro, justo en este momento, desde lo más hondo de mí, entono una canción en mi lengua, una canción que dice: y esta canción es una canción que me lleva muy en mis edades tempranas.
porque tendría unos 9, 8 años, 9, 10 años, y tenía unos vecinos que acababan de tener gemelos. Y en esa tierra tener gemelos es una gran bendición. Entonces, esta canción lo cantaba porque mi tía, cuando nació antiguamente, ¿no? Cuando nacía un niño, había como 2 rituales. Había un ritual de acogida de estos niños en la familia y después un ritual de acogida de estos niños en la comunidad. Entonces, eso era el ritual de acogida en la familia. Y cantaba esta canción. Era una canción que dice: Señor Jesús, no me abandones. Señor Jesús, no me dejas, porque sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir. Te necesito, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes dar vida. Y esta canción también, pocos días después de escucharla, poco tiempo después de escucharla, voy al campo con mi abuelo. Y estando en el campo, teníamos caña de azúcar. Y yo corto unos trozos de caña de azúcar y quería ir a regalarlo a unos amigos que me lo habían pedido, que eran vecinos. Pero cojo la caña de azúcar y para ir en su campo me pierdo. Es decir, no consigo, no acierto con el camino para ir al campo de esos amigos. Total que estoy en el bosque, en la selva, solo, un niño de 9 años, dando vuelta y vuelta y vuelta, desde las 9 de la mañana hasta no sé qué hora, solo, y llorando. Después de llorar hasta no poder llorar más, empiezo a cantar esta canción. Sí, cantándole al Señor: Señor mío, no me abandones. Dios mío, lejos de ti no soy nada, no puedo vivir, no puedo hacer nada, solo tú me puedes salvar. Pero esta canción, con aquella edad, no la canto conscientemente, simplemente que hacía poco tiempo que lo acababa de escuchar y era lo que resonaba en mí. Y mientras este niño que yo era, ¿no? Mientras cantaba esta canción, me encuentro con un señor que estaba, una figura que hasta hoy me marca mucho. Me encuentro con un señor que estaba sentado en lo que llamamos un pressoir. Es un lugar donde se muele la nuez de palma para sacar el aceite de palma. Es algo que se hace, que se ve un poquito como aquí donde se hace el vino, donde se pisa el vino, ¿no? Algo así, pero donde se pisa más bien la nuez de palma. Y eso siempre se construye cerca de un río, porque se necesita mucho agua para limpiar y sacar el aceite. Ese señor estaba sentado ahí, cerca de este presón, y cuando llego a él cantando, él me para y me pregunta qué me pasa, dónde voy, y le digo que estoy perdido, que he ido al campo por la mañana con mis padres, con mi abuelo, y yo quería ir a regalar una caña de azúcar. Por cierto, la caña de azúcar ya me lo había comido todo. y me he perdido, no he podido reconocer el camino ni para llegar al campo de mis amigos, ni para volver a reunirme con mi abuelo. Entonces ese señor me hace sentar, había hecho unos plátanos con unos gusanitos que sale, lo llaman en francés les hanetons, es un gusano que sale de la palmera. Lo había hecho, me da, lo como y me pido que lavo la cara en el río que pasaba ahí, lavo la cara y él me indica el camino, me dice: mira, pasa por aquí y llega a tu camino. Y total que sigo el camino como él me indica y de pronto reconozco, decirme, me vuelvo es como si se me abrieran los ojos, ¿no? Y vuelvo a reconocer mi camino. Y eso me doy cuenta que es un poquito lo que me pasaba en aquella época. Es decir, quiero decir, en el punto, vuelvo en Agadez, ¿no? A ver para que me sigáis. Es decir, después de revivir esta experiencia, me doy cuenta que es lo mismo lo que acaba de pasar con mi muerte, con mi experiencia en el desierto. Porque la sensación que tenía era como de un niño que había sido ciego de nacimiento y sordo de nacimiento. Es decir, todo lo que pasa delante de mí lo veo con ojos distintos. Es decir, es como si así de repente mis ojos empiezan a ver más allá de lo que veo, mis oídos empiezan a oír más allá de lo que entiendo, de lo que oigo, ¿no?
Y no sé, y recuerdo lo que me vino mucho fueron mi abuelo, mi padre y toda esa gente que en el camino a lo largo de mi vida me han ido como llenando de muchas, ¿cómo puedo decir? Llenando de muchas enseñanzas, ¿no? Mi abuelo me decía, cada vez que me contaba, que me enseñaba, me decía siempre, mi abuelo se murió cuando tenía 11 años, pero él siempre me decía, yo sé que lo que te cuento hoy no tiene ningún sentido para ti, pero guárdalo en tu corazón. Y si no lo olvides, mañana serán para ti calzado que protegerán tus pies de las espinas del camino. Y eso fue lo que, eso es lo que me daba cuenta que todo lo que me habían inculcado mis padres eran para mí no solamente calzados, como decía mi abuelo, pero también una linterna que me ayudaba a ver, que me ayudaba a reconocer las señales del destino, ¿no? Que a su vez me llevarán a mí mismo, porque yo creo que el mayor logro, salvo de haber salido con vida en este camino, el mayor logro ha sido acercarme un poquito a mí mismo, ¿no? Yo creo que eso ha sido para mí el mayor logro en este camino. Y de ahí pues me vino la necesidad o la idea de poner como título al libro Nzanse, que significa en mi lengua, en la lengua mabelema, en la lengua bandunga, significa a la vez la voz de Dios y también el camino de Dios. Ese Nzanse tiene esta doble significado, la doble significación, ¿no? Que significa a la vez la voz de Dios, pero también el camino de Dios, porque yo creo que este camino que he hecho no es mío, y muchas veces lo digo, que en este camino me he dado cuenta que en realidad no somos nada ni nadie, nos creemos fuertes pero no lo somos, porque he visto a gente, amigos, tengo aquí a un amigo de camino, Serge. Me gustaría que se levantara, que lo vierais. Serge. Con Serge hemos pasado un momento muy difícil. Después de perder a un amigo en el desierto, él fue el siguiente amigo que yo tuve y que llevé en mi corazón. Y una vez en un tramo que tuvimos que caminar a pie, él no podía seguir porque sus pies se habían inflado y todos mis amigos se iban. Y él mismo me decía, Amel, vete, no te preocupes por mí, vete. Y esta palabra me traía a la vista a este amigo que perdí en el desierto, porque era lo mismo que me decía. Este amigo que se murió en el desierto me echó diciendo lo mismo, vete, Amel, no te preocupes por mí. Entonces yo le dije, Serge, no te voy a dejar, aquí me quedo contigo. Se pueden ir todos los demás, pero aunque es a la espalda, te voy a llevar conmigo. Y nos quedamos ahí, dando trote. Algunas veces le llevaba la espalda, algunas veces intentaba caminar, pero juntos conseguimos llegar. Él no tuvo la misma suerte que yo. Yo entré pocos años después, pero él no entró hasta este año, es decir, desde 2004 que salimos de nuestra tierra. Él no consiguió entrar a España hasta este año. Imaginaos cuántos años ha estado en el camino. Y no porque no ha querido, no porque no ha luchado, no porque no ha dado lo mejor de sí, simplemente porque este camino te hace entender que en esta vida, por mucho que crees que lo has merecido, por mucho que crees que lo has ganado, que te lo has ganado, todo es regalo, todo es don. Y así es como tenemos que vivir y recibirlos como don. Me gusta mucho lo que dice Abu. Bueno, Abu es... Me gusta llamarle papá, pero sé que no le gusta. Pero él dice muchas veces, Amel, nosotros solo somos gestores. Y es verdad, nada nos pertenece, solo somos gestores. Y ojalá lo vivimos así todo lo que tenemos. Y bueno, también espero que este libro que tenéis o vais a tener en la mano, pues que lo recomendáis, que lo regaléis y sobre todo que lo leáis, como dice Tío. Y ojalá que os ayude igual camino a que pues, nos demos cuenta que la vida es un regalo grandísimo de Dios. Muchas gracias.
Entonces, yo luego tendremos unas palabras, tú y yo, Jaime, porque no hay derecho a decir esta voz honda, dulce, la forma de relatar, que es exquisita, que me ha quedado alucinado. Encima canta, no va a la puesta de cadena del amigo, y ahora quiere que yo mantenga, y claro, aquí de una cosa técnica que mantenga el ritmo. Es imposible. Tú puedes. Una, Armel, cuando lees la novela, el protagonista se llama Joel, que es Armel. Y a mí me encanta porque está como 2 meses entre unas cosas y otras, como 2 meses viendo. Y ahora, lo siento, Jaime, pero es que se supera. Me he quedado, el autor llega... me he quedado realmente alucinado. Por eso pasa con las novelas. Cuando empiezas fuerte, a ver quién mantiene el ritmo. Al final te caes, que es lo que me va a pasar a mí, porque claro, a mí me ha pedido Jaime que hable de una cosa técnica que es la dificultad de novelar una historia real. Y yo no canto. ¿Cómo va? Bueno, vamos a intentar. Yo creo que la novela tiene muchos ingredientes, evidentemente, pero tiene 3 fundamentales. Uno es lo vivido, otro es lo aprendido y otro es lo imaginado. Es decir, la experiencia. Luego, lo que tiene uno en la cabeza es, el autor es lo único que puede escribir. Si no lo tiene en la cabeza, no lo escribe. O lo documentado, o lo que se ha estudiado, o lo que le han testimoniado, o lo que utiliza fundamentalmente, que es el ingrediente primordial, que es la sal y pimienta de toda novela, que es la imaginación. Luego la imaginación se puede especiar como se tenga bien. Hay quien la especia fundamentalmente, y entonces hace libros de fantasía o de ciencia ficción. Hay quien la especia, pero menos. Son aquellos como, por ejemplo, García Márquez, cuando escribe 100 años de soledad, pues se crea un pueblo inexistente que se llama Macondo, o Jonathan Swift crea Lilliput en los viajes de Gulliver, yo qué sé, o por ejemplo Follett, que creó un condado completo y en todos sus cuentos y en todas sus novelas hablaba de Jonatapagua, que era evidentemente un condado completamente imaginado e inexistente. Hay otros, sin embargo, que lo que hacen es promedian, dice, oye, voy a utilizar la imaginación, voy a utilizar una historia irreal o que se parece a alguna que conozco y luego la ubico en una ciudad concreta que tiene sus calles, que tiene sus iglesias, que tiene sus monumentos, que tiene sus olores, que la gente conoce y reconoce cuando va por allí. De hecho, ya sabéis que hay muchas ciudades que se dedican a crear itinerarios que han creado a su vez determinados novelistas con determinados personajes, ¿no? Y hay otros, que es para mí la parte más difícil, que parten de historias reales, de historias documentadas o simplemente de historias testimoniadas. Entonces, claro, tienen que fundir la parte real a la que tienen necesariamente que deberse, no se la pueden saltar, están atados, con la parte imaginada. Porque claro, para que funcione, o bien porque no hay documentos suficientes y tengo que rellenar esa parte, o bien porque la vida real es muy triste, es ordinaria, es rutinaria, y entonces tengo que meter elementos de ficción para que pueda ser digerible y pueda llegar al público en general. Y esta es la parte, lógicamente, la escritura, que es la que ha elegido Jaime, y no es la primera vez. Tiene otra novela que es Sartón Velada, la última, que también la hizo recreando en la cuenca minera de Langreo una historia, y allí además está la Primera Guerra Mundial, está también, si no recuerdo mal, el desastre de Anual, está la Revolución Rusa del 17, es decir, hay que coger todos estos elementos y estos elementos son reales. Sobre eso no puedes ficcionar, y ahora diré por qué. Porque cuando se mezclan estos ingredientes siempre tiene que haber otra cosa que es fundamental. Lo mismo que cuando se hace un buen cachopo, tiene que salir bien, tiene que ser coherente, pues las novelas también tienen que tener coherencia. Porque las novelas, cualquier relato, cualquier cuento, cualquier ficción, es un juego en el que entran el autor y el lector. Y es un juego que normalmente las reglas las impone el autor. Luego, si quiere el lector, entra o no entra. Pero una vez que entra, lo que no podemos hacer es saltarnos como autores las reglas. Si te saltan las reglas, le engañan y dice, oye, yo no sigo leyendo, porque este me está contando una historia y de pronto ahora me hace aquí un quiebro, no sigo. Por ejemplo, nos ponemos a leer a Kafka y lo primero que leemos en Metamorfosis es: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama
convertido en un monstruoso insecto. Entonces, o te lo crees, o dices, esto es una chorrada y lo cierras. Luego, afortunadamente, si te lo crees, sigues leyendo, pero claro, luego, efectivamente, estás todo el rato viendo al insecto. No puedes dejar de ver al insecto. O cuando, por ejemplo, Ian McEwan empieza en Cáscara de Nuez diciendo, así que aquí estoy, cabeza abajo, dentro de una mujer. Sabes que a partir de ahí va a ser el feto el narrador. Y te lo crees, dice, pero bueno, ¿cómo soy tan tonto? Me estoy creyendo un feto que me está contando una historia, que me está diciendo hasta el tipo de vino que bebe su madre y el amante de su madre. Esto es increíble. Bueno, pues te la lees hasta el final y encantado. Pero claro, no rompe las reglas. Porque para creértelo, insisto, hay que cumplir siempre las reglas. Por eso es muy difícil, es muy complicado cuando se escribe sobre un hecho real. Porque, claro, el hecho real, esa es ya la trama, no te la puedes inventar. En el momento que al hecho real le haces determinados aspectos de ficción, tienen que cuadrar, porque si no, lo engañas al lector y el lector no sigue. El lector no puede sentirse nunca engañado. No puede sentirse engañado por una voz narradora que no tiene garra, o porque resulta falsa, o porque no resulta creíble. No puede sentirse engañado porque le hago hacer al personaje determinadas cosas que no casa con el perfil psicológico con que yo lo he definido. En definitiva, no puedo hacer nada que se salga de lo normal. Si yo estoy contando acciones normales y de pronto ocurre un hecho increíble, digo, oye, ¿qué ha ocurrido aquí? Me pierdo. Hay autores que dicen, oye, he escrito una novela y esto que estás leyendo ahora es un hecho real. Diría, será un hecho real, pero no me lo creo. Por eso la gente dice, oye, es que la realidad supera la ficción. Claro que siempre la realidad supera la ficción. Porque la ficción tiene unas reglas muy estrictas. Si te pasas, la has fastidiado. Hay un gran autor que escribe bestseller y además es muy bueno escribiendo, y escribió, no voy a dar más datos, un libro ubicado en Cádiz, justo en la Constitución de Cádiz, 1812. 700 páginas. Una delicia de escritura, una trama perfecta, un asesino, etcétera, etcétera. Todo perfecto. Y resulta que me termina el libro, me saca un conejo de la chistera y resulta que el asesino había salido dos capítulos antes y además no me había dicho nada de él. Pasaba por allí. Hombre, terminas el libro, 700 páginas y te dice, me has engañado. Por Dios, no me hagas esto. Hombre, todo el rato leyendo, todo un verano leyendo, a la playa sentado, oye, que viene, además que lo escribe maravillosamente, me has engañado. Sirva este prólogo en definitiva para expresar que es muy difícil para un novelista escribir sobre una realidad documentada o con personajes reales, porque a la coherencia hay que añadir la consistencia de lo fehaciente, de lo que se sabe, de lo que realmente se conoce. Si yo me pongo a historiar, yo qué sé, pues sobre la Primera Guerra Mundial, pues me tengo que ceñir a los hechos que ya se saben de la Primera Guerra Mundial. Si pongo a describir un carro de combate o tanque, como se dice vulgarmente, tengo que describir el tanque que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial, porque un lector que conozca un poco dice, pero si me está hablando de un tanque que esto no salió hasta después de la Segunda Guerra Mundial y es alemán y está diciendo que era americano, eso no se puede, es imposible jugar con el lector, porque en ese momento dejas el libro. Yo me he dejado más de un libro porque digo, oye, me estás engañando, y este no lo dejé porque me engañó. Claro, me lo dijo al final quién era el asesino, en la última página. Y digo, hombre, si me dices antes, no sigo leyendo. En fin, la novela de Jaime entraña, como digo, muchas dificultades. Se parte de un viaje, como ha dicho Jaime, que dura casi 3 años. De un viaje que recorre 4 países, pero de abajo arriba y a veces de arriba abajo también. Es un dechado de personajes. Hay multitud de personajes, testimonios vivientes, que no se pueden defraudar y además que atan. Hay muchas escenas, y las escenas de la vida pues son escenas rutinarias, tienen lugares comunes, y entonces hay que salvar todo eso. Por eso exige, por una parte, una precisión de relojero para engarzar las piezas, tomar aquellas que necesitas para hacer la novela y despreciar aquellas que lo que hacen a la novela es frenarla o no permitir que sigas leyendo porque te aburres. Necesita también crear una atmósfera que vaya acercando a los personajes, teniendo una complicidad con el lector y que fluyan a través de las escenas y de elementos que hagan andar la historia, que sigan para adelante. Y esto lo ha hecho
Jaime con una maestría estupenda, sin duda, porque ya tenía la experiencia de Abdón de Lara. También exige evitar explicaciones del narrador. El narrador no nos explique las cosas hay que mostrarlas. Los lectores pasivos, para eso tenemos el cine, para eso tenemos el teatro. Si leemos una novela, con la novela estamos trabajando, nos estamos imaginando los personajes, nos estamos imaginando los paisajes, estamos oliendo lo que nos están diciendo que está oliendo en ese momento, o estamos degustando la comida que en ese momento está comiendo, o estamos escuchando la música que en ese momento está escuchando, como hemos escuchado de maravilla Armé. Entonces, esa capacidad que ha tenido Jaime de mover los personajes, ese cuero de personajes, a través de toda la trama sin que chirríen, es muy difícil, porque insisto, es una novela coral. Aquí quisiera yo ver a Cela con la colmena y meterlo aquí en una trama que sigue, porque Cela lo que hacía era retratos, pum, 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 y eso, bueno, es difícil, es Cela, pero también es más fácil que decir, no, me cojo este montón de personajes y me los llevo en todas las páginas hasta el final. Luego también ha conseguido aficionar aquellos aspectos que no inciden en lugares comunes, que no son rutinarios, es decir, esos aspectos los ha quitado del medio muy bien y hace que la novela avance. Y luego, lo más importante, es fiel al nudo gordiano del testimonio que le ha hecho Armé. Por eso creo que Jaime ha conseguido con creces no solo superar todas las dificultades, sino que hacer como se hace en esas llaves de judo, es decir, que adquirir la fuerza del que te viene a pegar y utilizarla para driblarlo. Y yo creo que lo ha hecho, y lo ha hecho estupendamente. Pero bueno, yo no he venido aquí a hablar, a pesar de que fue lo que me indicó Jaime, a hablar exclusivamente de ese tema técnico. Yo quiero hablar de la novela de Jaime. Y si me permitís, lo digo muy rápido, es una novela muy cervantina, con Joel, que es Armé, insisto, como un Quijote que viaja en busca de muchas cosas, pero una fundamental, que es la dignidad. Y además empieza en la primera página diciendo cuál es su sentido, en la primera página, creo no, en el primer capítulo, qué es para él la dignidad. Y lo define muy bien. La dignidad para mí es que nadie muera en mi país por falta de asistencia médica. Viene buscando muchas cosas, pero sobre todo la dignidad. Luego es un Joel que, como el Quijote, va desfaciendo en tuertos. Hay mujeres que tienen que liberar porque las han secuestrado y las van a utilizar lógicamente como trata de blancas. Liberan también a una niña de la prostitución. Lucha contra los molinos, pero no de vientos precisamente, sino molinos como el hambre, la esclavitud, las drogas, los militares, la policía, las aduanas, los atracadores, porque también, evidentemente, daros cuenta que en todo ese camino hay mucha gente de los países por donde pasan que viven precisamente de esa caravana. Es una especie de ruta de la seda para ellos. Están viviendo de esta gente que no tienen prácticamente donde quedarse muertos. Bueno, pues les atracan, les venden las cosas más caras, etcétera, etcétera. En segundo lugar, esa abundancia de personajes y la complejidad que entraña el propio viaje ha sabido conducirlos con mucha inteligencia para que, como decía antes, fluyan con facilidad y va dosificándolo para que el interés no decaiga y para que cuando termines un capítulo vayas a ver cómo va a terminar esa subtrama que acabas de desvelar. Es una novela, como he dicho, coral. Por otra parte, hay una cosa que es muy importante en los escritores, que muchas veces el escritor dice mucho, pero también calla mucho. Y en esta novela hay muchas cosas que se callan, porque ha sabido con gran maestría cerrar cada capítulo y dejar que el lector sea activo y no pasivo y dejarlo ahí. Maneja, por otra parte, sabiamente los 5 sentidos que es importante en literatura. En literatura vemos a escritores en que efectivamente vemos los paisajes de maravilla, vemos las calles, vemos los bares, lo vemos todo, pero nunca escuchamos, nunca olemos, nunca tocamos. Sin embargo, en este libro se toca, se oye, hay música, hay comida, hay heridas, hay olores, hay palizas, hay paisajes desérticos, paisajes tremendamente... está el Gurugú, entre otras cosas, en fin, paisajes de todo tipo, pero también paisajes bellos, y está el mar, lógicamente. Y lo más importante, hay sentimiento, hay emoción, hay ternura, hay dureza, evidentemente, mucha dureza. A veces Jaime se asustaba y yo le decía, oye, no te asustas por ser lo suficientemente duro, si seguramente en realidad era mucho más duro todavía que lo que expresas en las páginas.
y sobre todo hay verdad, mucha verdad. Y como digo, hay elementos que son capaces de anclar y son muy importantes. Hay dos, voy a decir los dos, por favor, no estoy haciendo un spoiler, aunque ya te he hecho un spoiler por dejarlo antes de yo. Dice, no voy a decir lo que significa SNE, no sé si lo digo bien, compraros el libro, pues te fastidias y te lo dicho. Eso por no dejarme a mí. Bien, entonces hay dos escenas que si esto y ojalá se llegue algún día al cine, serán escenas míticas. Y yo, lo siento, lo voy a contar. Una de las escenas es hacer una parada cuando van en esta especie de camionetas donde montan veintitantos, hacen una parada y se encuentran con un cabrero, hay 4 o 5 cabras, el cabrero esquelético, enjuto, les pide una limosna, ellos no tienen nada que darle. Después de que hacen sus cosas, cogen otra vez la camioneta, se suben y cuando van en la camioneta ven al pastor que está mojando unos periódicos para darles a las cabras de comer ese papel de periódico. Y hay otra escena más mítica todavía, que insisto, esto lo ponen en la escena grande, no se olvidará nunca en la vida. Se vuelven, creo recordar que van dos, y le pregunta uno al otro, oye, ¿qué está haciendo esta señora? Estaba hurgando en el suelo, metiendo los dedos, y le dice, está sacando los granos que han almacenado las hormigas, porque no tiene que comer. Y ya no hay que hablar del hambre. A eso me refiero, a los silencios, y a eso me refiero también al anclaje. Eso ancla la novela. No hace falta que te explique, oye, le dolían las tripas y llevaba 5 días sin comer. Eso no te dice nada. Esas dos escenas te lo dicen todo. Y eso, evidentemente, son hallazgos que solo puede tener un talento y un escritor de la categoría de Jaime. Por tanto, Jaime, aplaudo tremendamente la valentía que has tenido, en primer lugar, por traernos una historia real, una historia testimoniada, una historia de lo que los americanos llaman el realismo sucio, y de las que generalmente, como has dicho tú antes, conocemos el final, conocemos lo que nos dicen los periódicos, oye, que si las concertinas, que han muerto 1000 en el telediario, oye, mira, hay una foto de Ailán que nos conmueve a todos, al día siguiente hay miles de Ailán, pero ya nos olvidamos porque hemos pasado la página del periódico y hay otra cosa más importante, porque han matado a 4 en no sé dónde, o ha ardido un edificio, o hay una moción de censura. Te felicito también y por tu valentía por haber utilizado de un modo equidistante y objetivo el narrador. También es muy difícil. El narrador no tiene por qué involucrarse en la historia. El narrador la cuenta, nos relata desde el trato vejatorio, la lástima o la compasión, hasta lo más sublime, porque hay solidaridad, hay capacidad de organizarse en grupos de nacionales. Cuando llegan a cada uno de los lugares, ya están organizados sus nacionales, pero tienen su gerente, tienen su tesorero, etcétera, etcétera. Es decir, digno de estudio antropológico. Es decir, cómo la especie humana, en situaciones tremendas, son capaces de organizarse por países, por naciones. Oye, tú, ¿dónde están los cabroneses? Allá, oye, vete para acá, oye, ¿sabes que tienes que pagar una cuota? No, pero no tengo, bueno, te damos de comer, pero que sepas que tienes que pagar esta cuota para pertenecer al grupo. Es decir, genial. Te felicito también por tener la capacidad de ponernos en su lugar. Es muy difícil empatizar. Cuando escribes una novela empiezas a leer y dices, bueno, ¿qué me está contando? Conseguir que empatice, no solo con el personaje principal, que eso es relativamente fácil, que empatices con cada uno de los personajes y mostrarnos lo mejor y lo peor de cada uno. Ya digo que el narrador es objetivo. El narrador no dice, ah, este qué bueno, es bueno, buenísimo. Es otra de las cosas terribles de la novela. Que en las novelas siempre hay uno que es bueno, buenísimo y otro que es malo, malísimo. Y usted no tiene tonos de grises. ¿Qué pasa? ¿Tiene un defecto óptico? Que entonces coges la novela, la tiras y dices, no, sigo leyendo. Aquí hay objetividad, hay personajes, insisto, con sus grises, con sus blancos, con sus rojos, con todo el arco iris, y en definitiva es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos partes buenas, tenemos partes malas y tenemos partes medio pensionistas. En fin, te felicito porque nos pones frente al dilema, que es lo más importante, de qué haría yo en esa situación. Yo siempre cuando me dicen, ¿por qué yo haría? Porque yo no sé qué, digo, que Dios nos libre, el que no crea en Dios, que los hados nos libren de según qué cosas. Que si te ponen una guerra, dicen, no, yo no dispararía, yo no haría, yo no sé qué, que no te pongan. Porque desde lejos es muy fácil ser feminista, es muy fácil no ser racista, es muy fácil ser no sé qué.
Lo malo es ponerte en esa situación y luego el lector preguntarse, ¿y yo qué haré? En suma, te felicito por haberlo contado desde dentro y haberlo contado tan bien y tan fabulosa. Creo que es una novela que merece la pena y ojalá, la verdad, no solo que la compren, sino que la lean y, si es posible, le digan a sus amigos que la compren porque les darán un buen consejo. Y Armel, si me permites, te diré una cosa. Te diré dos. La primera te la digo ahora. Y es que las vivencias de cada uno, ya sé que son muy propias y que pues, da vergüenza contar las cosas, pero cuando las cuenta una tercera persona y cuando las cuenta así de bien, se transforman en manifiestos. Los grandes personajes de la historia, si te das cuenta, muchas veces no son reales. Hay Napoleones, pero frente a Napoleones también hay Ofelias. Es decir, la literatura, el cine, el teatro, dan personajes que tienen una fuerza tremenda. Tienen una fuerza tremenda. Y tú tienes una fuerza tremenda. Y esa fuerza tremenda que tienes, si se convierte en una fuerza literaria y que la gente la ve, desde luego será un manifiesto y habrás penalizado, habrás penado durante 3 años, pero no precisamente por nada, sino por mucho. Esto ya está diciendo que para nada el viaje, ya no solo para ti, no fue en balde, es que no va a ser en balde para los demás, que es lo importante. Entonces, te aplaudo, Armel, por tus agallas y sobre todo por tu dignidad, porque a tenor de lo que yo he leído, la dignidad no has venido a buscarla, ni la has encontrado, la traías de fábrica. Y felicito también a Jaime por haber contado también la epopeya de Armel, que es la epopeya de muchos migrantes y es un poco nuestra vergüenza. Hoy escuchaba que nos habíamos comprometido con la Unión Europea a traer a 17.000 migrantes antes del 30 de septiembre. En este momento no hemos acogido ni a un 10%, 1.800. Nada más, gracias. Pues muchas gracias. No hay como pedir ayuda a los amigos para encontrarse este estilo de mensajes. Esto, poco más, o sea, un poco, además de agradeceros el tema, las palabras y el esfuerzo que habéis efectuado. Un poco decir que en esta conversión de testimonio en ficción con el sueño de que la ficción vaya más allá, pues lo que hay que evitar es el ejercicio de disección, hay que evitar en lo posible el ejercicio de diseccionar la novela, es decir, pero esto es verdad o aquello es verdad. O sea, casi todas las experiencias que hay son suyas, pero algunas las he pescado en otros sitios. Pero bueno, no vamos a contar los trucos del oficio, ¿no? Esto, yo quería mencionar eso, agradeceros vuestro trabajo. Quería mencionar, porque también es un poco la consecuencia natural de la vivencia de Armel, que él se encuentra ahora como en la siguiente fase de ese proyecto. O sea, justo cuando yo estoy acabando de novelar su historia, él, en su vida personal, ha llegado a la conclusión de decir, bueno, yo tengo que hacer algo por mi pueblo, tengo que hacer algo por mi gente. Y entonces está montando su, comillas, micro ONG, que se llama Macuevo, que presenta el sábado en Arturo Soria 271. En Arturo Soria 271. Es decir, es la siguiente fase de la gente que no se queda solo en que bien vengo, hago testimonio, sino que intenta ir un paso más allá y montar su asociación sin ánimo de lucro de ayuda entre España y Camerún, ¿no? Esto, en cuanto al libro en sí, bueno, es obvio y mis compañeros han tenido la amabilidad de decirlo, que esto no tiene un apoyo editorial detrás, está autopublicado en Amazon, luego solo va a tener lectores si algún lector dice, oiga, que esto está bien. Entonces lo que yo quería pedir descaradamente es que en los típicos 10 segundos, una vez que uno acaba el libro y lo deja encima de la mesa y antes de pasar a la siguiente acción, a lo siguiente que vaya a hacer, en ese instante hagáis, el que tenga ganas, haga un mínimo examen de conciencia diciendo, bueno, esto ha merecido la pena. Lo he vivido, me lo he pasado bien, lo he pasado mal, he sentido algo,
Y si es así, si en esos 10 segundos siente que esa lectura ha merecido la pena, pues oye, en WhatsApp no solo hay que enviar mensajes de las mociones de censura o de Ignacio González, también se pueden enviar de libros a leer o en Facebook con estas cosas, ¿no? O sea, comentarlo por ahí. Vuelvo a dar las gracias al Centro Asturiano por esta labor de acogida a actos culturales, a todos vosotros por la paciencia, y no sé si hay alguna pregunta o... perdón, la Sidra nos espera y detrás confío dentro del instante. Si hay alguna pregunta más que nos queréis hacer a cualquiera de los que estamos aquí o no. Bueno, yo, para abrir el fuego, pues, que se vayan animando, lo primero es felicitarte, Armel, por tu profundo relato. Me ha impresionado bastante y has tenido mucho valor porque has tenido una travesía llena de vicisitudes. Eso de la muerte y la resurrección, aunque a ti no te gusta decirlo de la resurrección, parece ser que fue así. Pero lo que más me ha impactado es tu sentido profundo de la amistad. Has conocido a una persona por el camino, has compartido con él un tiempo, le prometiste no abandonarla, él te pedía que lo hicieras. Pero hay dos preguntas que me gustaría hacer, no sé si se puede contestar. Al final os separasteis. Tú entraste en España y él entra casi 9 años después. Primero eso, esa separación, ¿a qué se debió? Y segundo, ¿cómo os habéis reencontrado? Bueno, lo que voy a decir es que con Serge, en realidad, quizás físicamente nos separamos, pero nunca nos separamos. Nunca, porque él y yo nos hemos vuelto como hermanos de la misma madre. Su madre conoce la mía, mi madre conoce la suya, mi tío conoce su familia. Y una cosa que les voy a compartir con su permiso, cuando yo estuve en Camerún por primera vez en 2013, que fue cuando conseguí volver, yo fui a su casa. Fui a su casa y su madre no paraba de llorar, su hermana mayor también. Y yo recuerdo muy bien lo que me dijo su hermana. Su hermana mayor me dijo: Amel, teniéndote en mi brazo, es como si tuviera a mi hermano pequeño, porque no sé si le volviera a ver. Y cuando volví, mientras yo le estaba mandando las fotos que yo hice en su casa, él me respondió diciendo: mi hermana mayor acaba de morir. Es decir, que yo soy la última persona que su hermana ha visto con recuerdo a su hermano. Es decir, su hermana me ha abrazado abrazándole a él. Y después, el motivo de la separación. Yo en 2007 pasó una crisis tremenda. No lo contaré aquí porque no tendríamos tiempo. Pero total que en esta crisis pues, me viene como un mensaje, la señal del destino, estamos llamando a nuestro libro, ¿no? Y fue como una señal del destino. Yo me levanto, yo dormía con él y le digo: Serge, mis padres, mis antepasados y el Señor me han indicado mi camino. Yo voy a entrar a nadar. Y él me dice: Amel, solo los peces viven en el agua, yo no soy pez. Yo no soy pez. Así que, porque yo quería ir con él. Y él me dice: Amel, mira, no te preocupes. Si es tu camino, si es tu destino, vete, nos volveremos a reencontrar. No importa el tiempo. Y así es como, porque yo lo tenía claro. Así es como voy, intento, consigo entrar y él se queda. Y lo consigue entrar hasta este año. Pero nunca nos hemos visto, siempre hemos estado hablando por teléfono, por Skype, por cualquier día. Y las veces que he ido a Marruecos, yo recuerdo la primera vez que yo estuve en Marruecos en 2010, cuando nos reencontramos, no parábamos de llorar. No parábamos de llorar. Y de hecho estoy ahora con muchas ganas de tenerle mi brazo. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, pues sin más, entonces vamos a abrir la persiana esta y degustar el vino, que es generosidad del autor. Él es el que nos invita. Entonces vamos a disfrutarlo un poquito más. Felicitarte. De todas maneras, él es de la casa, porque él es socio. Por eso invito a todos sus amigos a que sean socios, para arroparle, para estar con él.
Bienvenidos, muchas gracias y hasta siempre.